En esta ocasión vamos a ver cómo crear un podcast en Mumbler. Vamos a nuestra cuenta de Mumbler y desde el panel de control tenemos aquí la opción de crear nuestro primer producto. Le damos clic y vamos a tener tres opciones para elegir. La primera es crear un podcast, la segunda crear una audioserie y la tercera es importar un podcast. Vamos a comenzar con esta tercera brevemente, que esto tiene que ver con si tenemos publicado un podcast en otra plataforma y queremos importarlo en Mumbler. Es decir, queremos que Mumbler sea nuestra plataforma de alojamiento y a partir del día de hoy cada vez que subimos un podcast a Mumbler que se propague al resto de las plataformas como puede ser en Spotify, Evox, Apple Podcast. Esta tercera opción la vamos a dejar para el video siguiente y ahora nos vamos a enfocar en estas dos, que es publicar un podcast o publicar una audioserie. ¿Cuál es la diferencia entre podcast y audioserie? La diferencia es que podcast tiene una publicación regular, recurrente, se puede publicar diario, semanal, quincenal, mensual o una vez cada tanto, pero es un podcast que va a tener cierta continuidad a lo largo del tiempo. A diferencia, una audioserie es una publicación que cuenta con una cantidad de episodios limitada. Puede ser un audiocurso, puede ser una ficción sonora, puede ser un podcast documental o puede ser cualquier otro tipo de contenido que tengas ya determinada una duración de episodios, que pueden ser 10 episodios para contar una historia, para explicar algo, para dar una formación y ahí una vez que están publicados los 10 episodios se termina y ya no se vuelve a publicar en ese mismo feed. A diferencia de un podcast que se continúa publicando de manera recurrente. De todas maneras, tanto podcast como audioserie, la forma de crear el contenido es exactamente la misma. Lo único que tienes que hacer es aquí seleccionar la opción podcast, si lo vas a continuar subiendo episodios de manera recurrente, o audioserie, si va a tener una serie limitada de episodios. Así que vamos a verlo con podcast, pero insisto, es exactamente lo mismo si quieres publicar una audioserie. En la primera opción seleccionamos el nombre del podcast. En la segunda ponemos una descripción del podcast. A continuación vamos a seleccionar la portada del podcast principal. Aquí, por ejemplo, seleccionamos esta, pero debería ser una portada normal del podcast. La categoría, en qué categoría entra nuestro podcast. El idioma en el que va a estar generado nuestro contenido. El precio mensual, si el podcast va a ser un podcast gratuito, libre, como cualquier otro podcast, lo dejamos en cero. Si no, tenemos que establecer el precio de nuestro contenido aquí. Y aquí un mensaje de bienvenida para los nuevos suscriptores que se apunten aquí, en esta plataforma, en Mumbler. La URL personalizada, esto lo podemos dejar tal cual está. Seleccionamos el color del botón de nuestra página de podcast, el color con el que queremos que esté escrito el texto, y aquí podemos agregar nuestro sitio web, nuestras redes sociales, etcétera. Luego aquí tenemos una última opción que es la de si queremos notificar a las personas que se apunten a nuestro podcast en Mumbler, si queremos notificarles por email cada vez que creamos un nuevo episodio, cada vez que publicamos un nuevo episodio. Esto lo podemos tildar si es que no queremos notificarles por email o lo dejamos destildado para notificarles. Le damos guardar, podcast creado, tu podcast se ha creado, vamos a subir el primer episodio, así que le damos cerrar y aquí ya tenemos una nueva fase que es la de publicar nuestro primer episodio. Recordemos que teníamos una página de creador, cuando entramos ahí, ahora vemos nuestro perfil, vemos el formulario y ahora ya aparece aquí mis podcasts y audioseries. Ya está esto que no aparecía antes. Antes aparecían las donaciones, pero no aparecía nuestro primer producto. Le damos clic, aquí tenemos la página de nuestro podcast publicada, pero no se ha encontrado ningún episodio porque todavía no hemos creado ninguno. Así que vamos a por ello, ¿qué te parece? Creamos el primer episodio y aquí tenemos para subir el audio. Seleccionamos el audio y ahí se está cargando. Este es un audio cualquiera que yo tenía guardado en el ordenador. Seleccionamos el tipo de episodio, que puede ser el tráiler del episodio, puede ser el podcast privado, exclusivo para suscriptores de pago, pero nosotros no habilitamos la sección de pagar, así que este va a ser un podcast público y describimos el episodio. Subimos la portada del episodio, si es
si es necesario, si vamos a cambiar, a subirle la portada, vamos a cambiar, a crear una portada para cada episodio, la tenemos que subir. Si no, siempre se va a mostrar la portada del podcast, esta que hemos seleccionado aquí, la URL del episodio, la fecha de publicación, si lo queremos publicar de inmediato, no hace falta tocar nada. Si lo queremos programar, programamos para la fecha y horario en que queremos publicar este podcast. Y aquí el mensaje de correo electrónico que te decía antes, que queremos que reciban nuestros suscriptores si es que se los vamos a enviar. Si tenemos activada la opción, de todas maneras, si no queremos escribir el mensaje, lo podemos tildar acá, que en este episodio en particular no quiero enviar el podcast. Pero si ya tildamos la opción de no enviar podcast anteriormente, aquí no hace falta que hagamos nada. Así que solo nos queda darle publicar y lo publicamos. El episodio está publicado. Ahora vamos a encontrar que tenemos el primer episodio publicado y si le damos clic, entramos en la URL del episodio y ahora ya le podemos dar play y reproducirlo. Así que si volvemos al dashboard, ya hemos cumplido con todos los pasos iniciales de Mumbler y ya podemos dedicarnos 100% a crear y a promocionar nuestro contenido.